Hola chicos, vamos a continuar con lo que serían los templates Driven Forms. Sí, en la clase pasada vimos cómo crear el formulario, usar las librerías, perdón, las directivas que nos brinda Angular y en especial vimos uno de los eventos que nos da el Forms Module y también cómo podemos referenciar al objeto del formulario que es bindeado por Angular en nuestro componente, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es algo que Angular llama estados, ¿sí? Vamos a ver que Angular para los elementos del formulario, tanto para el formulario por completo y para cada uno de los controles, Angular se encarga de manejar y setear, ¿sí? Distintos estados de acuerdo a lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en nuestro formulario y en nuestros controles, ¿no? Podemos ver que el formulario, ¿sí? De por sí tiene un estado que se llama, por ejemplo, ng-submitted, que se agrega al elemento form. Fíjense cuando un formulario ha sido enviado. Fíjense que si yo inspecciono mi formulario, Angular nos indica que le está colocando, por ejemplo, tres clases, ¿sí? Que nos indican el estado. Por ejemplo, ng untouched quiere decir que nadie ha tocado, ¿sí? Eh, el formulario, esto quiere decir que ninguno de los inputs ha sido tocado, es decir, nadie ha hecho clic para hacer focos y perder focos de los elementos. Pristine quiere decir que nadie ha modificado, mejor dicho, cuando digo nadie me refiero al usuario, que no ha sido modificado ninguno de los inputs. Y nos dice el estado de validez, que marca como ng invalid, que quiere decir que este formulario no es válido. Nosotros lo sabemos porque nuestro botón submit está disabled, ya que como nosotros eh, hicimos en el video anterior, tenemos referencia a ese formulario y vemos el estado en esta variable invalid, ¿no? Entonces, también Angular agrega automáticamente estas clases. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, yo toco un elemento. Fíjense que al hacer blur sobre el elemento ya me marca que está como touched, ¿sí? El formulario. Eh, Al mismo tiempo, si yo modifico, no solamente aparece como touch, sino también como que el formulario está dirty. Dirty significa sucio, traduciéndolo del inglés, y básicamente lo que nos está diciendo es que el formulario ya ha sido modificado. Todas estas clases de estilos a nosotros nos van a permitir, y estados que también están en esta variable del formulario, definir de acuerdo a la experiencia de usuario que nosotros queremos dar, si vamos o no a marcar el formulario de alguna manera o si vamos a marcar o no el estado de los distintos componentes, ¿no? De los distintos controles del input. Entonces, en el caso del formulario en general, ¿sí? Nosotros lo que nos importa normalmente es el estado de válido e inválido, ¿sí? Quizás el estado de si está touch o mejor dicho dirty nos podría servir, por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos poner un mensaje de advertencia al usuario de que ha modificado los datos del formulario y no los ha enviado antes de abandonar esta página, que es algo muy común en todas las aplicaciones. Seguramente a ustedes les ha sucedido que han modificado cosas y cuando se van, la aplicación les muestra un mensaje diciéndole que no se vaya sin guardar, como por ejemplo en los editores de texto. Nosotros podríamos, utilizando este estado, detectar esto y mostrar un mensaje, ¿sí? Entonces, estos estados están descritos muy bien en lo que sería la documentación oficial de Angular, ¿sí? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es, aprovechando estos estados, primero nada que nada, vamos a comenzar a traquear el estado para cada uno de los inputs y así con estos estados definir si cambiamos los estilos de nuestro input para que se muestren en lugar de este color azul, un color rojo, ¿sí? Y a su vez definir cuándo mostrar un mensaje de error cuando es inválido, ¿sí? Y qué mensajes y qué validación no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo vamos a manejar, no? Ya vimos que acá la documentación de Angular nos muestra que también para los elementos del formulario, ¿sí? Los inputs, se agregan clases como touch, dirty, invalid, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros ya podríamos estar definiendo cuándo cambiar los estilos, pero también nos interesa saber
en una variable, si tener una referencia a la variable, al control, mejor dicho, de la misma manera que con el formulario para detectar si es que necesitamos mostrar un mensaje, ¿no? Angular nos dice que para una manera muy simple, si bien hay dos maneras, nosotros podríamos usar esta directiva ngModel y usar una template reference, ¿sí? De esta manera para referenciar a este input control, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo. Una, podemos referenciar al contact form y dentro del contact form tenemos un objeto que se llama controls y dentro de este controls hay un elemento email, ¿sí? Que se corresponde con el input con atributo name igual a email, ¿sí? Angular dentro de los controles de este formulario va a agregar un elemento por cada control que esté definido dentro del formulario y los va a identificar con una key que va a ser igual al name que nosotros coloquemos. Entonces es muy importante que nosotros setemos correctamente el name para los inputs. Pero para hacer una manera mucho más limpia, ¿sí? Y referenciar de manera más limpia los elementos del formulario, una alternativa es referenciar directamente el control, ¿sí? Entonces nosotros ahora lo que podríamos hacer es, por ejemplo, mostrar un error, como decíamos, en caso de que ocurra algún estado inválido para nuestro formulario, ¿sí? Supongamos que nosotros queremos el email es obligatorio, podemos mostrar un mensaje de este tipo, ¿sí? Para cuando, vamos a hacer un spam mejor, ¿sí? Cuando nuestro email que está marcado como requerido no es válido. Para esto vamos a imaginar que tenemos una class error, o mejor dicho, quizás un input error, ¿sí? Y a su vez tenemos nuestro div que va a contener el error. Quizás creo que sería mejor utilizar de esta manera, ¿sí? Esta clase lo pongamos en este input para que ya van a ver más adelante que podríamos tener distintos mensajes de error dependiendo de la validación que no se ha cumplido. Nosotros queremos mostrar este input error, este div, ¿sí? Cuando, como decíamos al principio, nuestro control sea inválido. Entonces, ya que lo tenemos referido, nosotros podremos definir que si nuestro, nuestro email es inválido, se debe mostrar este div con el error, ¿sí? Al mismo tiempo, yo quiero mostrar, ¿sí? Este mensaje de error si el email, ¿sí? Tiene o has error, también podríamos utilizar has error require, ¿sí? Fíjense que el control ya detecta, si ya se detecta que este control tiene un ngModel, una directiva asociada, y podemos usar un método de esta clase que es hasError, identificar cuál es el error que tenemos. En caso de tener ese error, es decir, cuando el control es requerido y el mismo no tiene un valor, es decir, está vacío, se debería mostrar un mensaje de error que dice el email es obligatorio. Para darle un poco de estilo, vamos a aprovechar esta clase, ¿sí? Y siguiendo los estilos que veníamos creando para nuestra aplicación, podemos agarrar y cambiar para dentro de los form field. Vamos a elegir un color que nos permita identificar, ¿sí? Los errores de nuestro input. De esta manera lo vamos a ver en este color rojo, ¿sí? Un poco más rojo que el color del botón para poder diferenciarlo del el utilizado en los botones que es un botón más naranja. Fíjense que ahora, si yo refresco la página, en nuestro input automáticamente aparece el mensaje y cuando yo comienzo a escribir, el mismo se muestra, se oculta. Pero acá tenemos un problema que es que el mensaje se muestra apenas mostramos la página. Y normalmente nosotros no queremos agobiar al usuario mostrando este tipo de mensajes apenas se ve el formulario. Normalmente este tipo de mensajes se muestra en dos ocasiones, o cuando el formulario se ha intentado de enviar, ¿sí?
O también cuando el usuario ha escrito y, y luego de que ha escrito y ha tocado el control, se muestra el mensaje de invalidez. Luego de que el usuario ya realmente ha hecho una acción, no antes para que mejore la experiencia de usuario y se pueda notar. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, como lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros tenemos los estados que maneja Angular. Entre ellos está el estado touch, ¿sí? Y el estado dirty. Como dijimos, touch se refiere a cuando el elemento ha sido tocado, se le ha hecho foco. Y dirty cuando el estado del control, el control ha sido modificado. Nosotros podemos acceder de la misma forma que si el elemento es inválido y podemos decir algo como email, no sé, touch o email dirty. En caso de que alguno de estos dos esté inválido, se tiene que mostrar el mensaje. Ahora vemos que el input no muestra el error, pero si yo hago clic y pierdo el foco, vemos que mostramos el error. Lo mismo ocurre si yo escribo y cuando escribo borro, el mensaje también es mostrado como nosotros estamos esperando y se puede ver que al mismo tiempo tenemos las clases ngValid, ngTouch, ngDirty, ¿sí? En nuestro control. Bueno, y ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos, además de mostrar que el email es inválido, si este mismo es un email válido? Es decir, que si el formato del, del texto ingresado es un email con el formato válido, ¿sí? Para esto nosotros tenemos distintas directivas que muestran, por ejemplo, si para la validación, si el componente es un email, ¿sí? Tenemos varios atributos, además del require, que nos permiten saber, como nosotros lo habíamos visto en HTML y JavaScript, que este elemento, por ejemplo, es un email, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ver si es un email? Agregamos, ¿sí? El correcto, el tag, ¿sí? Vamos a poner el tag correcto también, ¿sí? El tag email a nuestro input. Ahora lo que tenemos que hacer es definir cuándo mostrar este error. Entonces, como habíamos hecho para el anterior, vamos a mostrar el email no tiene un formato válido. En el caso de que haya un mensaje de error. Entonces, ahora, al comenzar a escribir, podemos ver que este email no tiene un formato válido hasta que escribamos, ¿sí? un texto que ahora sí es un email. Al borrar, sí vemos que nos marca que el email es obligatorio. Y con esto ya tendríamos, sí, eh, para mostrar los mensajes de error para nuestro email, ¿sí? Ahora vamos a hacer algo interesante antes de abandonar, ¿sí? el input, ¿sí? Vamos a aprovechar y usar estas clases también como para estilar cuando nuestro input está touch, dirty e inválido. Vamos a crear estilos para los mismos, ¿sí? Como habíamos visto en los ejemplos de Angular, ¿sí? Tenemos algunas opciones que nos dicen acá cómo mostrar, ¿sí? Create Visual Feedback, ¿sí? Vamos a crear los estilos para hacer la misma tarea nosotros en nuestra aplicación. Entonces lo que debemos hacer para nuestros estilos, ¿sí? Vamos a volver a nuestro styles, que tiene los estilos globales para todos los formularios. Vamos a buscar nuestro form field input y text area que teníamos definido, ¿sí? Y vamos a agregar una declaración y una regla de estilo. Acá lo que estamos diciendo es que si el dicho input o text area tienen estas tres clases juntas, y si recuerdan bien con CSS podemos encadenar las clases de esta manera para indicar que se tienen que cumplir las tres clases para ese elemento, vamos a agregar un borde de un píxel solid de este color que es el mismo que elegimos para el color del error, ¿sí? Una vez guardado esto, podemos volver a nuestra aplicación y vamos a ver que ahora nuestro input, ¿sí? Se muestra el rojo cuando este es erróneo y cuando uno ya escribe un valor válido desaparece el borde como nosotros queríamos. De esta manera vamos a poder mostrar, ¿sí? De una manera visual mucho mejor cómo se comporta nuestro elemento, ¿no? Eh, y ahora lo que vamos a hacer a continuación es, aprovechando ya el estilado, vamos a agregar un mensaje de error también para nuestros otros elementos del formulario. Entonces, haciendo un copiar y pegar
bastante rápido. Vamos a agregar para el asunto, nosotros en este caso no es un email. Vamos a agregar el roles y vamos a recordar que tenemos que cambiar la referencia. Vamos a poner al subject, que quede elemento subject, ¿sí? Igual en Gmodel, ¿sí? Y ahora vamos a usar en este caso subject y subject en todas las partes del elemento. Vamos a hacer lo mismo para el textarea, ¿sí? Vamos a terminar de copiar y pegar, ¿sí? Para nuestro el subject, el asunto es obligatorio. Al parecer ya tenemos todos los elementos actualizados. Y vamos a ir para nuestro textarea, vamos a agregar también el head que se llame message. Y vamos a agregar el ng model de la misma manera. Para reemplazarlo, como habíamos hecho este copy-paste, ¿sí? El mensaje que es obligatorio. Entonces ahora el asunto es obligatorio, tenemos que escribir algo. Lo mismo pasa con el mensaje es obligatorio. Entonces con esto hemos obligado a nuestro usuario a escribir un mensaje correcto y recién nuestro botón se va a mostrar cuando nuestro template esté terminado como corresponde. Ya con esto tenemos lo que serían las validaciones simples que se pueden hacer, ¿sí? Angular brinda estos elementos. Podemos ver que no solamente podemos validar un email, sino también, por ejemplo, el bitlane que habíamos visto ya anteriormente, o también, por ejemplo, maxlane, o bueno, vamos a ver más adelante también que se pueden crear validadores custom, pero para los template form normalmente se llegan a estos valores, a este tipo de validaciones. Ya veremos más cuando comencemos el video, la parte de Reactive Forms, cómo aplicar todas estas mismas cosas que hemos visto en los templates, pero pueden ser manejadas también en las Reactive Forms y de manera mucho más traqueable, mantenible y escalable en especial. Hasta aquí vamos a dejar el video con lo básico de los template Dragon Form. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo para ver lo que serían las Reactive Forms.